Y yo quiero iniciar recordando o mencionando lo que para mí es un dicho muy triste, que hace rato que lo escucho en el ambiente evangélico. Y el dicho dice de la siguiente manera: que somos el único ejército que abandona a sus heridos o a sus soldados heridos en el campo de la batalla, especialmente cuando se trata de algunos pecados. Voy a repetir, la iglesia, el dicho dice así, la iglesia es el único ejército que abandona a sus heridos en el campo de batalla, especialmente cuando se trata de algunos pecados. Yo no creo que eso sea totalmente cierto, pero lo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Levante la mano para ver si alguien lo había escuchado una vez. Sí, por lo menos como 2, 3 lo han escuchado. Y yo pienso en esto, ¿no? En el argot castrense o militar, y pienso cómo sería ese ambiente de guerra, y me dediqué a investigar un poquito de lo que pasa en el campo de batalla y cuando algún soldado es herido y qué hacen los demás soldados del ejército. Y encontré muchas cosas, pero entre las cosas que encontré, tomé un extracto que fue el que más me llamó la atención. Dice que si ocurre esto, de que algún soldado cae en el campo de la batalla herido, se debe establecer un perímetro de seguridad en el punto de evacuación y se debe hacer una clasificación de los heridos. Se debe reevaluar constantemente a cada herido para asegurar el resguardo. Se debe controlar el estado de salud y aplicar todas las acciones y los primeros auxilios de cualquier herido que haya sufrido en el fragor de la batalla. Solamente tomé ese extracto, no me quiero quedar mucho allí. De algo parecido es lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Y lo vamos a hacer con base en la carta de Santiago. Vamos a abrir allí nuestras Biblias, Santiago capítulo 5, y vamos a leer los dos últimos versículos de Santiago y los dos últimos versículos del capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Se busca allí, se ubica en su Biblia y marca allí porque vamos a estar un rato allí en la carta de Santiago. Dios me ayude porque hoy no quiero predicar el evangelio eterno. Dios me ayude a ser concreto en lo que quiero hablar en esta mañana. No se ríe, hermano. ¿Estamos allí? Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, hermano. Esta carta de Santiago, hace rato que la estudiamos en una serie, bastante rato. Algunas de las virtudes que tiene la bendita palabra de Dios es que es un libro eficaz. Una de las características de la palabra de Dios es que ella tiene algo que se llama eficacia intrínseca. Ella misma en sí tiene poder, es la palabra de Dios. La Biblia es un libro eficaz, objetivo, balanceado, es inerrante, hermano. Pero también tiene algo que se llama realismo práctico. No es como dicen algunos que adversan la palabra de Dios. La Biblia tiene detractores, ¿no? Ellos piensan que la Biblia es solo un libro histórico, una recopilación de historia, y algunos piensan que la Biblia tiene contradicciones. Ellos están equivocados, porque no es así. Y justamente la carta de Santiago en la Biblia es una muestra de cómo la palabra de Dios nos invita
no solo a leerla, que lo debemos hacer, debemos leer continuamente la Escritura, no solo a leerla, no solo meditarla, no solo atesorarla, oye, qué buena estuvo esa palabra, no, sino que es una invitación a practicarla. O sea, todas esas cosas tenemos que hacerlas, pero sobre todo, practicarla. El cristianismo no se trata solamente de crecer intelectualmente, de acumular información, conocimiento, sino que de ese conocimiento nosotros hagamos práctica. Y la Carta de Santiago tiene ese espíritu desde que inicia hasta que termina. Es una invitación a practicarla. Cuando hacemos como una mirada general de la Carta de Santiago, nos damos cuenta que justamente eso es lo que Santiago quiere. Él nos plantea, primeramente, él abre en el capítulo 1 diciéndonos que el cristiano no está libre de pruebas y aflicciones. Esa es la manera como Santiago abre su carta. Pero también dice que en medio de las aflicciones nosotros podemos regocijarnos. Dice allá en el versículo 2 del capítulo 1, le dije que se mantuviera allí en Santiago porque vamos a revisarla con argumentos, esta carta. En el versículo 2 del capítulo 1, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo primero que Santiago argumenta. Y nos da a entender que finalmente esa prueba produce paciencia. Luego más adelante, en el versículo 22, allí mismo en el capítulo 21, Santiago nos dice que nosotros los cristianos tenemos la tendencia a quedarnos en ser solo oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Es un problema que tenemos los creyentes, que oímos la palabra, pero tenemos la debilidad de no hacer la palabra. O sea, el llamado de Santiago es que no solo tenemos que ser oidores, sino que también tenemos que ser hacedores. Más adelante, Santiago nos confronta también con el problema del favoritismo y de la parcialidad en la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí él confronta esa debilidad que también tenemos. Y dice que si nosotros hacemos acepción de personas, somos convictos de la ley. Cosas tan fuertes como esa dice Santiago ahí en el texto. Allí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 14, también Santiago nos dice que tenemos otra tendencia, de que decimos que tenemos fe, pero esa fe no está respaldada por obras que certifiquen esa fe que decimos que tenemos. Este ha sido un pasaje controversial en toda la historia de la iglesia, este pasaje de Santiago. Dicen que algunos pensaron que este argumento de Santiago estaba en conflicto con el planteamiento del apóstol Pablo sobre la salvación por la fe, como allá en la carta a los romanos, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Cuando usted revisa los dos textos, usted se da cuenta que ellos no se contradicen realmente, sino más bien se fortalecen y se complementan. Son válidos, se sustentan. Y que más bien, si usted tiene una fe genuina, la evidencia de que esa fe es genuina es que hay obras que acompañan esa fe. Si esa fe es verdadera, usted va a producir fruto, va a dar resultado, va a haber obras que van a decir, oye, ese es un verdadero creyente. ¿Ve? Yo no veo conflicto. Y es por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. ¿Sí? Tenemos la fe y las obras le siguen. Dice que este pasaje es tan controversial que por causa de este pasaje, casi que la carta de Santiago no entra en el canon bíblico. Casi que no entra por eso. Bueno, al final los estudiosos en ese momento se pusieron de acuerdo y entró Santiago al canon, que es la Biblia que tenemos ahora completa. Se cerró y ya tenemos el canon completo. El postulado es, la fe sin obra es muerta. Ese es el postulado. Más adelante, Santiago nos habla sobre otra realidad, la realidad de uno de los miembros más pequeños, pero más temibles, como lo es la lengua.
Es otro tema importantísimo allí. Una de las cosas más fuertes que Santiago dice está en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínese usted. El combustible, el inflamable que hace chispa con la lengua nuestra es el mismo infierno. O sea, cada vez que nosotros usamos nuestra lengua mal, estamos siendo dirigidos por el mismo infierno. ¿Está fuerte eso, verdad, hermano? Está fuerte eso. Es una de las cosas más fuertes que dice la carta de Santiago. Entonces, decir que somos hijos de Dios y usar nuestra lengua para hacerle daño a otro, cuando no domamos nuestra lengua y que con esa misma boca que bendecimos a Dios dañamos a otro, lo que estamos diciendo es que realmente esa lengua no es de bendición y no es la lengua de un hijo de Dios. Dios tenga misericordia, ¿verdad, mis hermanos? Dios tenga misericordia y nos ayude. No seamos ligeros de palabra, imprudentes. Dios nos guarde. Santiago también nos habla, otro tema, que es el de las consecuencias de dar rienda suelta a nuestras pasiones y de salirnos de los preceptos de Dios. Eso está en el capítulo 4, versículo 1. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, hermano, hay una advertencia aquí de Santiago de que no le podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones. No. Allí mismo, Santiago también habla de la soberbia, en ese capítulo 4, pero en los versículos 13 al 16, habla de la soberbia, de la ignorancia y de la necedad del ser humano de pretender hacer planes y hacer cosas independientemente de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo hacemos planes, cuando usted y yo pretendemos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, hermano, nos comportamos como necios y como ignorantes. Cuando no sabemos, hermano, dice el mismo texto, que qué ocurrirá mañana, y aún así nos jactamos. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Ahí en el versículo 13 del capítulo 4 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En esta carta nos vemos ante la realidad de un pueblo que confiesa a Dios, pero que se contradice con sus acciones y con sus actitudes. Eso es lo que está mostrando Santiago. Hermano, y esto no es más que la evidencia de un pueblo que batalla contra el pecado y que necesita que muchas veces sus miembros sean restaurados, hermano, que sean vueltos a la verdad de la palabra de Dios, que sean vueltos al cumplimiento de los mandamientos de Dios. No cabe duda que la iglesia es una comunidad de pecadores arrepentidos y perdonados por la sangre de Jesucristo, y que hemos sido salvos solo por la gracia de Dios y que no somos perfectos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Somos pecadores arrepentidos y que hemos sido perdonados por la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos deja a nosotros en perspectiva y nos muestra que la restauración es una tarea que nosotros estaremos realizando continuamente hasta que Cristo venga por su iglesia. Continuamente, hermano. Y claro, cuando Él venga por su iglesia, nosotros ya no vamos a tener este cuerpo, sino que vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a estar con el Señor para siempre, por las edades eternas. Amén. Aleluya.
Por eso era que el apóstol Pablo decía, allá en la carta a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermano? Esta es una batalla. Esta es una batalla. Sí. Como cité ahorita lo de la carta, lo del capítulo 3, lo de la lengua, me recordé de mi abuela que decía un dicho. Ella decía, la lengua habla y el cuerpo paga. Hable de fulano, hable de que, para que usted vea que la lengua habla y el cuerpo paga. Ahí está la sabiduría, pero que tiene basamento en la palabra de Dios. Yo tengo un principio para compartir en esta mañana, una verdad eterna que dice de la siguiente manera. Si algún hermano se extravía de la verdad, lo que tuvimos ahorita fue un panorama de la Carta de Santiago, hermano, de gratis. Ahí tienen un panorama de la Carta de Santiago. Esto hay que hacerlo cada vez que predicamos, porque si no usted comienza a inventar cosas que no dice la Escritura. Para usted poder predicar y predicar con el sentido que el texto tiene, usted tiene que manejar el libro completo y saber cuál es el propósito de ese libro. Entonces, todo lo que revisamos tiene sentido como Santiago finaliza, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, el principio dice, después de este breve panorama, si algún hermano se extravía de la verdad y cae en pecado, la iglesia debe ayudarle y procurar su restauración. ¿Cómo dice el principio? Si algún hermano se extravía de la verdad y cae en pecado, la iglesia debe ayudarle y procurar su restauración. Para hablar de lo que Santiago plantea en su argumento, en los versículos 19 y 20 del capítulo 5, es necesario partir de la premisa de que todos, hermanos, todos nosotros, todos, en algún momento podemos caer. Ninguno de nosotros está exento. Todos en algún momento podemos caer, todos podemos tener algún tipo de retroceso espiritual, todos podemos entrar en un enfriamiento y hasta el punto de llegar a extraviarnos de la verdad. Todos. Y esta es una idea que Santiago viene desarrollando en toda su carta, porque en el contexto anterior usted lo mira de continuo. Por ejemplo, usted lee en el capítulo 4, pero en el versículo 8, ve lo que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nada más por tomar ese versículo para que usted se dé cuenta qué es lo que Santiago viene desarrollando. Esa es la línea de pensamiento que él trae en el contexto anterior y el tema allí es que nosotros en algún momento podemos caer y podemos distanciarnos de la verdad de Dios. Que Dios nos guarde y nos ayude. Entonces, al final de esta carta, que es donde leímos, estamos como en una nota de referencia añadida que nos deja con esta realidad el criterio de que no estamos exentos de ser tentados y de caer. Y también que la iglesia tiene algo que hacer cuando alguien cae en medio del seno de la iglesia. Ante esa realidad hay algo que la iglesia tiene que hacer. Entonces vamos a degustar este plato en dos porciones dentro de este principio. Lo primero es que como cristianos, sí, hermanos, podemos extraviarnos de la verdad y ser tentados y caer en pecado. No caigamos en negación, porque cuando más caemos en negación y decimos que no, es cuando más lo vamos a comprobar que sí. Y si nos mantenemos firmes y no caemos, es solo por la gracia y la misericordia del Señor, que es el que nos sustenta, hermano. Dice el versículo 19, la parte A, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y una de las preguntas que uno se plantea cuando analiza este texto es de quién está hablando Santiago. Uno dice así, oye, ¿de quién es que está hablando Santiago allí? ¿Alguien puede leer el versículo 19? ¿Quién lo lee? Por aquí. ¿Alguien lo puede leer en una de esas versiones que hablan clarito para ver cómo dice? Y cubrirá muchísimos pecados. Gracias, mi hermana Naimán. Entonces, nos queda claro con esta porción de que sí, hermano, es posible que
caigamos, es posible que retrocedamos. Y Santiago está hablando allí de creyentes, de cristianos, porque usted lee allí, dice, hermanos, si algunos de entre vosotros. Él está hablando del extravío de un creyente, de un verdadero creyente. Lo que pasa es que más adelante, en el versículo 20, tenemos un problema, que es que él añade la frase, salvar de muerte un alma. Y eso hay que escudriñarlo bien, y es lo que vamos a aclarar, sin entrar en agua profunda, pero lo vamos a aclarar. Esa frase, salvar de muerte un alma, entra en conflicto con que si algún hermano cae en pecado. Y allí es donde tal vez la pregunta que se puede hacer cualquiera que lee de manera literal y sin interpretar profundamente, puede decir, entonces un verdadero creyente puede apostatar de la fe. Esa es la pregunta que puede surgir. ¿Será que entonces un verdadero creyente puede apostatar de la fe? Tendríamos que nosotros hacer algo que es correcto, que es que ir a las menciones. Para interpretar la Biblia hay que ir a otras menciones que dice la Escritura. Y nosotros nos conseguimos pasajes, por ejemplo, como en Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo menos este texto nos resuelve el conflicto. Tenemos, si hay alguien que incurre en un pecado o en pecado, que se ha extraviado de la verdad, y no regresa a la verdad, nosotros tendríamos que aplicar este texto que acabamos de leer. Decir, oye, no, porque el texto de Primera de Juan 2:19 y muchos textos de la Escritura dicen que el cristiano puede pecar, puede cometer pecado, pero también permanece en su fe y en su convicción de haber creído en el Señor. Amén, sí, así es. Entonces no, un verdadero creyente no puede apostatar de la fe. Entonces, esa es una realidad con la que nosotros tenemos que convivir, hermano. Salen personas de nosotros porque en realidad nunca fueron de nosotros. Eso va a ser así. Es como la parábola de la cizaña. ¿Se recuerdan que el Señor da la indicación de que no arranque la cizaña? Porque si arrancando la cizaña, también puedes arrancar el trigo. Dice, deja que el Señor envíe a sus obreros, sus ángeles, para que hagan ese trabajo. Porque es lo que yo digo, es un trabajo de alta cirugía espiritual. Eso solamente lo hace el Señor. De hecho, al final de los tiempos, el Señor es el que va a hacer el contaje. Y Él va a poner a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Ese es un trabajo que no le toca a usted y a mí, es un trabajo que le toca al Señor. No podemos entrar nosotros en eso. Pero sí, tenemos que convivir con esa realidad de que salen personas de nosotros porque en realidad nunca fueron de nosotros. Llegar a la apostasía final no es la experiencia de un verdadero cristiano. Eso no es la experiencia de un verdadero cristiano. Esto no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Que alguien crea para luego perderse en el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una doctrina consistente como lo es la doctrina de la perseverancia de los santos. Por ejemplo, por citar eso. Un verdadero creyente persevera hasta el fin. Vamos a leer lo que dice Mateo 24:14 porque estamos en un tema controversial y es importante que sentemos buenas bases bíblicas allí. Ve lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y en Romanos, la carta de los Romanos, que es una carta altísimamente doctrinal, en el capítulo 8, vea lo que dice este texto hermoso, que muchas veces lo usamos. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son solo por mencionar dos textos que hablan de la perseverancia de los santos, que los que son del Señor, ellos van a perseverar y van a permanecer hasta el fin. Eso, hermanos, para desmontar cualquier idea de que alguien, siendo un verdadero creyente, puede caer en la apostasía final. Dios nos guarde.
¿Vamos claros hasta allí? ¿Sí? Dile gloria a Dios, pues. Lo que sí tenemos que admitir, así como que con la mano en el pecho, a conciencia, lo que sí tenemos que admitir es que los cristianos, usted y yo, en el desarrollo de su vida cristiana pueden experimentar algún tipo de decadencia, algún tipo de retroceso espiritual, y que lamentablemente en algunos casos, lo hemos visto, hay cristianos que lo hacen de manera muy severa, hermano, caen muy bajo. Yo inclusive cuando estaba revisando este texto recordaba de casos que yo he visto en el desarrollo de mi vida de servicio al Señor y ministerial. He visto gente que, siendo verdaderos creyentes, inclusive el Señor los ha llevado en un momento hasta un punto de arrepentimiento y se los lleva. Y se los lleva porque casi como que el Señor diga, para que siga en ese subir, listo. Eso puede pasar, eso puede pasar. Entonces tenemos que admitir que sí, hermano, algunas veces los cristianos pueden caer en ese tipo de decadencia, de retroceso, y en algunos casos son severos, hermano. La palabra con la que califica Santiago aquí a los que pueden caer, él los llama, como dije, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado, esta palabra extraviarse es clave allí. Significa, en su significado más profundo es como salirse de órbita, como que algo estuviera en una órbita y se sale de esa órbita. Ese es el sentido de la palabra extraviado allí. Tenemos nosotros argumentos en la Biblia y ejemplos para poder respaldar esto de que como hijos de Dios podemos incurrir en extraviarnos, en caer, en cometer pecado. Tenemos ejemplos bíblicos. Yo quiero citar, por ejemplo, el caso del apóstol Pedro cuando negó al Señor. Pedro fue advertido por el mismo Señor. Pedro fue advertido por el mismo Señor. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 22. Y vamos a verlo allí. Que lo que queremos es tomar conciencia de esta realidad primeramente, hermano. Estamos en el capítulo 22, los versículos 31 y al 34. Dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le dijo al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro decía, no, Señor, yo no. Yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a negar. Preso voy a ir por ti, Señor. Y yo creo, hermano, que muchas veces nosotros hemos tomado la postura de Pedro, sin considerar que la Biblia nos dice que no estamos exentos. No estamos exentos. Esta es una verdad espiritual que debemos tener presente para caminar con cuidado en nuestra vida cristiana, hermano. Y para cada día aferrarnos a nuestro Señor, pidiéndole que guarde nuestros pies del resbaladero. Esto debería hacernos a nosotros temblar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, que no caiga, que no resbale. Ayúdame, porque no estamos exentos. Aquí cuando el mismo Señor le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, como el trigo, no dice que el Señor tomó la postura de decir, no, Satanás, no, a ninguno de mis discípulos le vas a hacer eso. Pero sí dice que el Señor le dijo a Pedro que él rogaría para que la fe de Pedro no faltara. Pero también le dice que después que pasara eso, Pedro volvería a sus hermanos y confirmaría su fe y su restauración. Hermanos, esa caída de Pedro fue terrible, porque el texto en el Evangelio dice que Pedro, después que negó al Señor, lloró amargamente.
Cuando usted ve la vida del apóstol Pedro y su poderoso ministerio, pero usted ve un cuadro completo de la vida de Pedro en la Biblia, cuando usted ve el escrito de sus cartas, especialmente la segunda carta de Pedro, donde él está más anciano y sosegado, ya maduro, ya no tan impulsivo, usted termina diciendo, era necesario el trato que el Señor tuvo con Pedro y la manera como lo restauró. Pedro no se perdería, porque lo que es de Dios no se pierde. Pedro no se perdería. Él iba a volver, porque el Señor mismo lo dijo, él iba a volver. Y esta palabra, vuelto a tus hermanos, la que le dijo el Señor, y tú una vez vuelto, es la misma palabra que usa Santiago cuando él dice, el que haga volver al pecador. ¿Se recuerdan que lo dice allí Santiago 5:20? Ahí lo vemos. Ese volver que habla allí Santiago y que el Señor le dice a Pedro, una vez vuelto, ese volver habla de alguien que ha sido restaurado, alguien que volvió a la doctrina, a la verdad de Dios. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, cuando dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Los cristianos pueden caer en su debilidad. Otra vez digo, que Dios nos guarde, mis hermanos, que Dios nos guarde. Eso lo hemos visto, lo vemos y lo continuaremos viendo hasta que Cristo venga y todo esto pase. ¿Sí? Entonces, ese extravío del que habla Santiago, es importante recalcarlo, no es un simple extravío intelectual. Cuando él habla de extraviarse de la verdad allí, no es un simple extravío intelectual, no. Es algo de la conducta. Alguien que su conducta dice que no está caminando conforme a la fe. Porque en el versículo 20, la premisa de Santiago es que hay que hacerlo volver del camino. Entonces la restauración se trata de que la persona cambie su conducta. Entonces no solo algo intelectual, es una manera como se está comportando alguien. Entonces hay que hacerlo volver de esa conducta, de ese camino. Entonces la palabra camino aquí habla de su andar, cómo está caminando esa persona, qué es lo que está haciendo, cómo está caminando, cómo se conduce. Entonces, hermano, aquí la palabra extraviarse de la verdad es clave. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios debe ser amada, debe ser obedecida, debe ser vivida y debe ser mostrada en todas las consagradas áreas de nuestra vida y de nuestro servicio al Señor. Amén. Aunque nosotros digamos que creemos en Dios, pero vivimos de espaldas a lo que Dios manda en su palabra, finalmente esto es ateísmo práctico. Si usted dice, oye, no, yo creo en Dios, ¿vale? Pero usted vive de espaldas a Dios, eso es ateísmo práctico. Usted no cree nada. Lo que nosotros decimos creer debe afectar nuestra conducta. Si nosotros creemos en algo, eso que nosotros creemos se debe traducir en nuestra conducta, la manera como nosotros nos comportamos. Lo que dice lo que nosotros creemos es la manera como nosotros nos comportamos, cómo nos conducimos. Eso es lo que dice allá Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ubicarnos allí, hermano. Entonces, Biblia en mano, hermano. En el capítulo 1 estamos, vamos a leer los versículos de el 5 al 10. Este es otro texto fuerte, hermano. Vamos a leerlo con atención. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? No practicamos ¿qué? Eso es lo mismo de lo que Santiago está hablando, ¿verdad?
extraviarse de la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El mismo argumento, hermano. Usted lo revisa y es el mismo argumento, el mismo planteamiento. Cuando nuestro testimonio entra en conflicto con la fe que profesamos o decimos creer, estamos ante el potencial de una inminente caída espiritual. Yo lo voy a repetir porque esto es así, hermano. Cuando nuestro testimonio entra en conflicto con la fe que profesamos o decimos creer, estamos ante el potencial de una inminente caída espiritual. Nuestra caída comienza cuando nos alejamos de la verdad y cuando comenzamos a comportarnos contrario a lo que decimos creer según la palabra de Dios. Ahí vamos en declive. Santiago en toda su carta como que está continuamente en un estado de lo que yo llamo apelación a la conciencia, como un llamado a la conciencia. Y como invitándonos a mirarnos en un espejo, en el espejo de la palabra de Dios, a examinarnos, a revisarnos. Él está como preocupado. Usted lee la carta de Santiago y él tiene como una preocupación. Y su preocupación es que si solo tenemos profesión de fe, o la tenemos y la estamos practicando. Esa es la preocupación de Santiago. Oye, no solo digas que crees y que tienes la verdad, sino practícala y vívela. Esa es la preocupación de Santiago. Su final o su llamado final ante esta realidad es una invitación a la iglesia a resolver ese asunto y hacer lo que a la iglesia le corresponde. Y aquí es donde entramos en la segunda porción de esta comida, en este principio que estamos trabajando. La iglesia es una comunidad restauradora de aquellos que caen y que se extravían de la verdad. La iglesia es una comunidad restauradora de aquellos que caen y que se extravían de la verdad. El versículo 20 del capítulo 5, donde leímos, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago, finalmente, ya para cerrar su carta, nos trae como una palabra de estímulo para que nosotros cumplamos el ministerio de la restauración, hermano. Es un llamado frontal que Santiago está haciendo ahí en esa carta y nos la está haciendo el Señor hoy en esta mañana a nosotros. Un llamado frontal. Una palabra de estímulo para que cumplamos con el ministerio de la restauración. Un llamado a que nos involucremos en la tarea de restaurar a quienes han caído. Esta es una labor honrosa, digna y que debe caracterizar a los seguidores del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe, hermano, lucirá más viva, más real, cuando nosotros procuremos la reconciliación de los pecadores con el Señor. Sea para conocerlo, para salvación, para que se conviertan, o sea, para que se vuelvan a la comunión con Dios aquellos que ya son creyentes y se restauren. ¿Sí? Hermano, como iglesia somos responsables los unos de los otros. Como iglesia somos responsables los unos de los otros. Cuando nosotros miramos todo el registro bíblico, desde la antigüedad, Dios siempre ha buscado la restauración de su pueblo cuando éste se ha extraviado. Siempre Dios. Cuando Adán pecó allá, Adán fue a buscar a Dios. ¿Quién buscó a quién? Dios, hermano. Si no, el hombre se hubiese quedado así. Cuando alguien está en una condición caída de pecado,
Es difícil, hermano. Yo cuando leí esto, algo ahí, hermano, un impacto de la palabra de Dios. Es complejo. Pero lo que el registro bíblico me dice, que alguien que está caído, difícilmente va a venir y restáureme, ayúdeme. Sí pasa. Pero cuando yo veo que Adán cayó, él no buscó, Dios lo buscó a él. Cuando veo que Caín mató a su hermano, ¿quién buscó a quién? Dios a Caín, ¿dónde está? ¿Por qué el rostro se te cambió? Le preguntó el Señor. ¿Acaso el Señor no sabía? No hay mucha iniciativa del que está caído. No hay mucha iniciativa del que está caído. Hay que ir por él. Hay que ir por él. Dios desde la antigüedad ha buscado restaurar siempre. Por ejemplo, un texto del Antiguo Testamento, por nombrar solamente uno, Jeremías 15:19 dice: por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Jeremías 15:19. En el Nuevo Testamento, Mateo 18, del 12 al 15, dice: ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Mateo 18, 12 al 15. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Habla de restauración ese pasaje, hermano. El error que nosotros tenemos es que comenzamos a interpretar el texto desde el versículo 15 en adelante. Pero antes del versículo 15 está esta parábola hermosa que nos dice que hay una preocupación del Señor por ir por la oveja perdida, la oveja que se ha descarriado. Es en ese contexto que el Señor está hablando. Y habla del propósito de la restauración, que es ganar al hermano. Nosotros debemos procurar la restauración para ganar al hermano. Y claro, ese es el problema que tenemos nosotros, que leemos los textos fuera de contexto y no los leemos para tener el cuadro completo, para ver que, por ejemplo, pasajes como este, el objetivo es ganar al hermano, hacerlo volver de su pecado, hermano. Entonces, la tendencia de nosotros ante una oveja que se descarría muchísimas veces pasa. Lo primero que hacemos es murmurar, cosa que no deberíamos hacer. Oye, fulano cayó. Este hermano, bueno, ya yo me lo imaginaba. Y comenzamos, hermanos, a murmurar y a argumentar y a decir cosas que no ayudan. ¿Eso va a restaurar al hermano? No, hermano, no lo va a ayudar. Lo que va a hacer es complicar más la cosa. Comenzamos a murmurar, a hacer señalamientos, a decir, ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber hecho eso? La verdad, hermano, es que cualquiera de nosotros también pudiera haberlo hecho y peor. Esa es la verdad. Que cualquiera de nosotros pudiera haberlo hecho también y peor. Peor. Lo que el Señor quiere que nosotros pensemos y hagamos es como Él dice en su palabra. Que oremos, que digamos cómo puedo ayudar y que vayamos por esa oveja descarriada. Que vayamos por ella. Gloria a Dios. No podemos dejar de mencionar brevemente la parábola del hijo pródigo, de ese amor, de esa alegría del padre por el hijo que volvió a casa, la alegría que el padre demostró con la celebración que ordenó por el regreso de su hijo, y cuando dijo, mi hijo muerto estaba, mas ahora vive. Pero hermano, la realidad es que muchas veces nosotros tomamos más bien de esa historia
la actitud del hijo mayor. No nos alegramos. El hijo mayor terminó enojándose por el retorno del hermano, que estaba perdido y que volvió a la casa. Cuando el hermano mayor escuchó la celebración, preguntó qué era eso y comenzó a quejarse. Yo que estoy aquí trabajando siempre, y comenzó a argumentar, a murmurar. Sí, mis hermanos, lamentablemente nosotros muchas veces manifestamos esta actitud, el espíritu del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Yo creo que el problema es que cuando nosotros nos fijamos más en el pecado y en la caída del hermano que en la obra de restauración, es cuando nos salimos de la orden que Dios ha dado. Y yo pregunto, hermano, hoy aquí, delante de Dios, de su iglesia, ¿cómo se pone tu corazón? ¿Cómo se pone tu corazón cuando miras la caída de un hermano? Cuando lo ves que se aparta de la verdad, cuando lo ves que se desalienta, cuando lo ves que se extravía de la verdad. ¿Cómo se pone tu corazón? No podemos caer en señalamientos, no podemos sentirnos superiores en nuestra firmeza, mucho menos podemos ser indiferentes ante la caída de un hermano. No podemos ser indiferentes ante la caída de un hermano. Esto es lo que dice Gálatas 6:1, que ya el hermano Oscar Ernesto lo enseñó en un sermón pasado. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros procuramos la restauración de un hermano, estamos considerándonos a nosotros mismos. Porque en las vueltas que da la vida, más tarde o más temprano, puede ser que tú y yo seamos tentados y necesitamos ser ayudados y restaurados. Puede ser, hermano. Puede ser que usted esté de este lado hoy, pero puede ser que en esas vueltas usted esté de aquel lado y necesite ser ayudado y restaurado. En el proceso de procurar la restauración de mi hermano, yo no debería hacer menos con mi hermano de lo que esperaría que hicieran conmigo si yo fuera el que cayó. Está enredado, pero bueno eso, ¿verdad? Está bueno eso. En el proceso de procurar la restauración de mi hermano, yo no debería hacer menos con mi hermano de lo que esperaría que hicieran conmigo si yo fuera el que ha caído. Cuando alguien cae, deberíamos preguntarnos, y si yo fuera el que cayó, ¿qué esperaría que hicieran la iglesia por mí? ¿Qué esperaría yo que hicieran mis hermanos por mí? Este trabajo de la restauración es una obra de amor, que debe hacerse con amor, con consideración, con mucha prudencia, hermano, con mucha prudencia, porque cuando alguien está caído, la sensibilidad, eso está al 1000%, y en vez de usted ayudarlo, lo que puede hacer es espantarlo más. Qué triste, ya a nosotros nos basta con nuestras propias luchas para hacer de tropezadero a otro. Que Dios nos guarde. Este debe ser una obra, un trabajo, una obra de amor que debe hacerse con amor, con consideración, con prudencia, con mansedumbre, con humildad. Ese ejercicio lo comenzamos a practicar aquí, el liderazgo, desde hace unos 10 años por lo menos, y cada vez que íbamos a confrontar a alguien por su pecado para restaurarlo, teníamos una hoja con Gálatas 6:1 y 2 escrito y con las palabras mansedumbre y humildad grandotas en el papel, mientras estamos entrevistando al hermano por si se nos olvidaba. Considérate a ti mismo. Yo lo practicaba muchas veces. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo enseñó allá en 2 Tesalonicenses 5, 14, 15.
¿Qué dice? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino seguir lo bueno siempre los unos para con los otros y para con todos. Mis amados hermanos, lo que estos pasajes, que son algunos que he tomado nada más, nos muestran, es que hay que hacer algo ante la caída de un hermano. La iglesia tiene esta responsabilidad. Todos, eso no es solamente trabajo de los pastores, todos estamos llamados al ministerio de la restauración. De una manera integral, hermano. Para aquellos que no conocen al Señor, bueno, predicarles para salvación al hombre perdido. Y aquellos que ya conocen al Señor, para ayudarlos en su reconciliación y restauración de su caída, para que se levanten y vuelvan a la verdad. Amén. Esta es una responsabilidad de toda la iglesia, hermano. Tal vez, digo yo aquí en esta mañana, tal vez, usted se está preguntando cómo se concibe el proceso de restauración en la iglesia Dios de Salvación Vista al Sol. Puede ser que esa sea una pregunta que usted se haya hecho en medio de esta disertación. ¿Qué pasa si algún hermano ha caído o se ha extraviado de la verdad? ¿Qué se hace para hacerlo volver? ¿Cuál es el plan de acción? Esta es otra prédica, pero por lo menos le voy a dejar el titular. Lo primero, debe haber confrontación para que haya un arrepentimiento genuino y un reconocimiento cabal de su pecado. Eso es lo primero. Debe haber una confrontación. Algunas veces nosotros confrontamos, algunas veces el Señor expone el pecado. Debemos guiar al que está siendo restaurado a que experimente a través de la palabra la seguridad del perdón de Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero es que debemos llevarlo a qué dice la Biblia sobre ese pecado que el hermano cometió. Si es fornicación, bueno, vamos a ir a la Escritura a ver qué dice la palabra de Dios acerca del pecado de fornicación. Y tenemos que llevar al hermano a través de una revisión exhaustiva de qué dice la palabra acerca del pecado de fornicación. Y así, chisme, mentira, X pecado. Lo tercero, que debemos aplicar una disciplina y un plan de fortalecimiento para el hermano. Oye, hermano, bueno, ya te has arrepentido, ya estás pleno, seguro del perdón de Dios, ya sabes lo que la Biblia dice al respecto. Bueno, ahora vamos a hacer un plan. ¿Cómo vamos a ayudarte a que no reincida, a que no vuelvas a caer en ese pecado y a que entres profundamente en el proceso de restauración? Número 5, se evalúa el proceso, no se suelta el hermano, se evalúa el proceso. Y número 6, se disfruta de la plena restauración. Ya podemos decir, alguien tiene que certificar que el hermano ha sido restaurado. Alguien debe certificar que el hermano ha sido restaurado. Y usted sabe que un hermano no ha comprendido el plan de restauración cuando lo primero que le pregunta a usted es, hermano, ¿y cuánto va a durar esto? ¿Y cuándo me reincorporo yo? El hermano no ha comprendido, hay que ayudarlo. Porque cuando uno cae, hermano, lo mejor que uno puede hacer es abandonarse en las manos del Señor y de la iglesia para que lo ayuden. Porque estamos como en un lodo cenagoso, y en el lodo cenagoso, mientras más usted y yo, perdóneme la expresión, pataleamos, ¿qué pasa? Más nos hundimos, hermano. Más nos hundimos. Y muchas veces no nos dejamos restaurar. Esto es un desafío, hermano, y ya estoy cerrando. Esto es un desafío que nosotros tenemos. Hoy el Señor nos está lanzando un desafío. Porque no es nada fácil eso de ir por el hermano y ganarlo y que vuelva para su restauración espiritual. Se dice fácil, pero no es fácil. Y esta ha sido una de las más grandes lecciones que como iglesia nosotros hemos tenido en por lo menos los últimos 12 años. Sí, hermano, hemos ensayado,
y hemos errado muchas veces. Y yo aprovecho para pedir perdón cuando no lo hemos hecho exactamente como la Biblia dice. De verdad, sinceramente, pido perdón cuando algunas veces no lo hemos hecho exactamente como la Biblia dice. Como nos manda. Pero algo hermoso sí podemos decir, que poco a poco hemos ido aprendiendo a ser una iglesia restauradora. Hemos ido aprendiendo a ser una iglesia restauradora. ¿Qué hemos visto en estos años en el proceso de restaurar a la iglesia? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto gente que se ha dejado ayudar. Hemos visto gente que ha entrado en el proceso y se ha dejado ayudar. Pero también hemos visto gente que no se ha dejado ayudar. Que hemos insistido, los hemos buscado, pero no se ha dejado ayudar. Recuerdo una búsqueda que hicimos, bueno, no estaba el pastor Henry todavía, fue iniciando hace como unos 11 años. Hicimos algo tipo comando para poder buscar al hermano, nos pusimos de acuerdo como 4 hermanos y hablamos con un familiar del hermano y le decimos, tú avísanos cuando esté en su casa. Y llegamos allá. Y cuando llama, hermano, no me hagan esto, no me caigan así, y digo, no, hermano, ve, te hemos llamado, te hemos buscado, te hemos mandado mensajes, te hemos insistido. Y estamos aquí a las 11 de la noche en tu casa porque te amamos y te queremos restaurar. Tipo comando, hermano. Hemos visto la negación rotunda de alguien a restaurarse, a alguien que se unió en yugo desigual y la persona al final nos dijo, mire, pastor, yo sé que la Biblia lo dice, yo sé que mis padres no están de acuerdo, yo sé que usted no está, pero igual yo lo voy a hacer. Yo me voy a casar con esa persona. No se dejó ayudar. No se dejó ayudar. Ha sufrido las consecuencias. Pero también hemos visto cosas hermosas, como alguien que llegó una vez a mi casa y literalmente se me lanzó en los brazos llorando. Hermano, he pecado. Ayúdeme. Ayúdeme. Eso también pasa. Muchas veces no hemos visto un arrepentimiento cabal, muchas veces no hemos visto a los hermanos tomar conciencia del pecado que han cometido, las consecuencias y las implicaciones de ese pecado. Eso hace que el proceso de restaurarse se tarde más. Cuando alguien se arrepiente y reconoce cabalmente con nombre y apellido su pecado y entiende las consecuencias e implicaciones de su pecado, es allí cuando comenzó su restauración. Antes no. Antes no. Antes no, hermano. También muchas veces hemos sido mal comprendidos, especialmente los pastores, en los procesos de restaurar, porque a veces nosotros no podemos dar explicaciones. Muchas explicaciones a veces están bajo la figura de la confidencialidad. Y la gente es ligera. ¿Y qué pasó con el hermano fulano de tal? Y casi que quiere que le demos un reporte detallado. Hermano, hay cosas que nosotros no podemos decir. Hemos sido mal comprendidos muchas veces, pero también muchas veces hemos sido ayudados en el trabajo. Tenemos gente alrededor de nosotros que son caballitos de batalla e impulsan a la gente y la recanaliza. Busca a los pastores, hermano, busca ayuda, hermano, busca ayuda. Eso hay que hacerlo, hermano. Vamos a recanalizar a la gente para que reciba la ayuda adecuada, porque a veces puede ser que tú no tienes las herramientas todavía para ayudarlo, pero sí puedes recanalizarlo, sí puedes impulsarlo, puedes orar por él, para que empiece su restauración. Eso es como un trabajo de equipo. Qué bonito, ¿verdad? Como un trabajo de equipo. Pero también, hermano, hemos visto al Señor sanando a su pueblo y volviéndonos al rumbo de la verdad, a lo que es correcto, a la verdad de su palabra. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Si algún hermano se extravía de la verdad y cae en pecado, la iglesia debe ayudarle y procurar su restauración, hermano. Que Dios nos ayude a que reflexionemos, hermano,
en el hecho de que estamos en la posibilidad de caer en pecado y de extraviarnos de la verdad. Que no se nos olvide eso, que no creamos que estamos exentos y que Dios nos ayude a comprender y a asumir el reto y la responsabilidad de que como iglesia tenemos la tarea de ir y procurar la restauración del hermano que ha caído, que ha pecado y que se ha extraviado de la verdad. Amén. Incline ahí su rostro y hable con Dios al respecto de esta enseñanza. Ore a Dios allí. Pídale al Señor que lo ayude, que pueda ayudarle a tener ese ánimo de querer restaurar, de querer ayudar al hermano, de ir por el hermano. Hable con Dios, ore allí. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra bendita. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Nos queda claro el mensaje en esta mañana, Señor, que debemos procurar la restauración de nuestros hermanos. Ayúdanos a estar dispuestos siempre a que si alguno de nuestros hermanos se extravía y que cae en pecado, Señor, vayamos a ayudarle, que procuremos su restauración y que vayamos con el deseo de ganarlo para hacerlo volver a la fe. Ayúdanos a no creernos algo y a no olvidarnos nunca de que no estamos exentos y que tal vez en algún momento pudiéramos flaquear, pudiéramos caer. Solamente te pedimos que nos guarde, que no nos dejes caer, Señor. No nos dejes, ayúdanos a que nuestro pie no resbale, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mirar para no caer, Señor. Ayúdanos. No solo a atesorar esta palabra, a haberla oído o a meditarla, sino a ponerla en práctica. Y yo quiero poner en esta mañana, Señor, a tu iglesia. Tú conoces la condición espiritual de cada uno de los que está acá, Señor. Tú sabes quiénes necesitan restauración. Tú sabes quiénes necesitan ser ayudados. Yo junto con la iglesia quiero ponerlos delante de ti para pedirte que nos ayudes, Señor. Sea que nos permitas la bendición de ir a por ellos o que ellos también puedan venir y puedan decir, ayúdenme, para que tú levantes al que está caído, para que tú restaures al que está atribulado, al que está herido, al que está compungido, al que está batallando en medio de su pecado, al que está allí esperando ser buscado como la oveja 99. Ayúdanos a tener ese mismo amor que tú tuviste, Señor. Que viniste por nosotros, tú dejaste tu trono, tu reino, para hacerte como uno de nosotros y venir por nosotros. Tú nos has dado el más grande ejemplo. Tú eres el buen pastor. Restaura tu iglesia, Señor. En esta mañana te pedimos que tú restaures a tu iglesia, Señor, y que tu iglesia pueda vivir en la verdad, que tu iglesia pueda caminar en la verdad de tu palabra en santidad, que sea cada uno de nosotros dando testimonio fiel de lo que creemos y de lo que decimos, Señor. Que nuestra fe no entre en conflicto con nuestro testimonio y que seamos verdaderamente, Señor, representantes veraces de la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Padre. Amén.